Hay una especie de contrato no escrito cuando trabajas en una biblioteca. Te conviertes en el guardián de un silencio colectivo, en el custodio de miles de historias que esperan pacientemente en sus estantes. Me llamo Daniel, y durante 15 años, esa fue mi vida. Un universo ordenado por el sistema decimal Dewey, donde cada día era una copia casi exacta del anterior. Mi mayor emoción era encontrar un libro raro mal catalogado. No me malinterpreten. Amaba mi trabajo, el olor a papel y a tiempo, la luz suave que se filtraba por los ventanales altos, la calma. La biblioteca era mi fortaleza, un refugio contra un mundo que siempre me pareció demasiado ruidoso, demasiado impredecible. Yo no era un protagonista, era un observador, un personaje secundario en las vidas de los que venían a leer, a estudiar, a escapar, y desde mi puesto en el mostrador de información, las observaba a todas. Una de esas vidas era la de Clara. Era una estudiante de arte que venía casi todas las tardes. Se sentaba siempre en la misma mesa junto a la ventana, con un cuaderno de bocetos y una pila de libros de fotografía. Rara vez pedía ayuda. Su presencia era tan silenciosa como la mía, pero su silencio era diferente. El mío era de paz. El de ella, pesado, cargado de una tristeza que parecía demasiado grande para su delgada figura. A veces la veía dibujar con una concentración febril, como si el lápiz fuera su única ancla. Otras veces simplemente miraba por la ventana durante horas, con la mirada perdida. Y a veces, después de que se iba, encontraba en la papelera, cerca de su mesa, bocetos rotos, dibujos de rostros crispados por la ira o el miedo. Una noche de martes, la vi llegar más tarde de lo habitual. La biblioteca estaba a punto de cerrar. Afuera, una tormenta de verano había estallado, y la lluvia golpeaba los cristales con furia. Clara parecía agitada. Miraba constantemente hacia la puerta. Unos minutos después, un hombre entró. Era alto, de apariencia cuidada, pero con una tensión en la mandíbula que desmentía su sonrisa. Se dirigió directamente a la mesa de Clara. No pude oír lo que decía, pero su lenguaje corporal era agresivo, invasivo. Ella se encogió en su silla, negando con la cabeza. Él intentó tomarla del brazo. Fue un gesto sutil, pero cargado de una violencia contenida, y en ese momento algo en mí, el observador pasivo, se quebró. No hice una escena. No soy esa clase de persona. Simplemente me acerqué a su mesa y con la voz más neutra que pude encontrar, le informé al hombre que la biblioteca estaba cerrando y que tendría que continuar su conversación afuera. Luego, miré a Clara y le dije que si necesitaba buscar un último libro, podía tomarse su tiempo. Le estaba ofreciendo una excusa, un escudo. El hombre me lanzó una mirada de puro desprecio, pero la presencia de un tercero había roto su impulso. Le dijo a Clara que la esperaría afuera y se fue, golpeando la puerta de cristal al salir. Clara se quedó temblando, con los ojos llenos de un terror que me heló la sangre. Recogió sus cosas con una prisa desesperada, y justo antes de salir por una puerta lateral que la llevaría a otra calle, se detuvo frente a mí. Me dio las gracias con una voz que era apenas un susurro. Luego me tendió su cuaderno de bocetos. Me pidió, casi me suplicó, que se lo guardara por unos días. Dijo que era muy importante y que volvería por él. Antes de que pudiera responder, salió corriendo hacia la noche lluviosa. Me quedé allí, en medio de la biblioteca silenciosa, sosteniendo un cuaderno de bocetos que se sentía extrañamente pesado en mis manos. Mi pequeño acto de bondad acababa de enredarme en una historia que no era la mía. Una historia cuyos oscuros contornos apenas comenzaba a imaginar. Esa noche, en mi apartamento, el cuaderno de bocetos parecía mirarme desde la mesa de centro. Mi vida, tan predecible, había sido alterada por este objeto. La curiosidad, una emoción que normalmente reservaba para las notas a pie de página de libros de historia, me consumía. Sabía que debía respetar la privacidad de Clara, pero la mirada de terror en sus ojos y la violenta reacción del hombre me decían que esto era más que una simple pelea de pareja. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de hermosos dibujos a lápiz, paisajes urbanos, retratos de extraños en el metro, estudios de luz y sombra. El talento de Clara era innegable, pero a medida que avanzaba, el tono de los dibujos cambiaba. Se volvían más oscuros, más caóticos. Las líneas eran más duras, casi arañadas sobre el papel. Había rostros distorsionados por el grito, manos que se aferraban a algo invisible y una figura masculina recurrente, dibujada siempre de espaldas o en la sombra, una presencia amenazante que acechaba en cada composición. No tenía dudas de que era el hombre de la biblioteca. El cuaderno era un diario visual de su miedo, pero la verdadera sorpresa estaba al final. En la contraportada interior había un pequeño bolsillo de cartón. Dentro no había más dibujos, sino una memoria USB. Eso explicaba el peso. Ahora entendía la urgencia en la voz de Clara. Esto no era solo un cuaderno de bocetos. Era una caja fuerte. Mi dilema moral se intensificó. Tenía derecho a mirar el contenido de esa memoria,
Pero, ¿cómo podría ayudarla si no sabía a qué se enfrentaba? La decisión se tomó por mí al día siguiente. El hombre, cuyo nombre supe más tarde que era Simón, volvió a la biblioteca. Esta vez venía solo y con una sonrisa encantadora que no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. Se acercó al mostrador y me preguntó por Clara. Dijo que era su prometido y que estaban teniendo una pequeña crisis, pero que la adoraba. Me preguntó si la había visto, si había dejado algo para él. La palabra prometido me sonó falsa, una mentira diseñada para ganarse mi confianza. Recordé los dibujos, la cara de terror de Clara, y mentí. Le dije, con la mejor cara de bibliotecario despistado que pude poner, que no había visto nada. La sonrisa de Simón vaciló por una fracción de segundo. Me dio las gracias y me dijo que, si por casualidad encontraba un cuaderno de bocetos, le avisara. Dijo que tenía un gran valor sentimental para ambos. La forma en que lo dijo no fue una petición, fue una orden velada. Cuando se fue, me di cuenta de que mi pequeño acto de bondad me había convertido en un mentiroso y en un actor, y que el escenario se estaba volviendo peligrosamente real. Lo que no sabía entonces era que el contenido de esa memoria USB iba a arrastrarme mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Esa tarde, después del trabajo, la ansiedad era una presencia física en mi apartamento. La visita de Simón había borrado cualquier duda que pudiera tener. Clara estaba en peligro, y yo, de alguna manera, me había convertido en el guardián de su única defensa. Conecté la memoria USB a mi computadora. El contenido estaba organizado en varias carpetas. La primera contenía fotografías. Eran selfies de Clara, tomadas a lo largo de varios meses. En las primeras, sonreía. En las últimas, su rostro mostraba una tristeza profunda, y en un par de ellas se podían ver moretones en sus brazos, mal disimulados por las mangas de su ropa. La siguiente carpeta contenía grabaciones de audio. Eran conversaciones telefónicas, grabadas secretamente. La voz de Simón pasaba de un tono meloso a una rabia helada en cuestión de segundos, insultándola, amenazándola, controlando cada uno de sus movimientos. La tercera carpeta era la más escalofriante. Contenía documentos. Eran informes financieros, extractos bancarios, escrituras de propiedades. Mostraban cómo Simón, un exitoso asesor financiero, había estado estafando a sus propios clientes, a gente mayor que le había confiado los ahorros de toda su vida, moviendo su dinero a cuentas a su nombre. Clara, que había trabajado como su asistente durante un tiempo, había descubierto el fraude y había estado reuniendo pruebas en secreto. Ahora lo entendía todo. El cuaderno y la memoria no eran solo sobre el abuso que ella sufría, eran la prueba de crímenes que podían enviar a Simón a la cárcel por muchos años. No era solo un hombre violento, era un estafador calculador y sin escrúpulos. Y yo tenía en mi poder la bomba que podía destruir su vida. El miedo que sentí fue abrumador. Esto era mucho más grande que una disputa doméstica. Estaba metido en algo oscuro y peligroso. Intenté buscar a Clara. El número de teléfono que teníamos en el registro de la biblioteca estaba desconectado. Fui a la dirección que figuraba en su ficha. El portero del edificio me dijo que se había mudado hacía una semana, sin dejar una dirección de reenvío. Había desaparecido, y me había dejado a mí con la carga de su secreto. Los días se convirtieron en una pesadilla de vigilancia. Empecé a sentir la presencia de Simón en todas partes. A veces veía su coche aparcado al otro lado de la calle de la biblioteca cuando salía del trabajo. Una noche, al llegar a mi edificio, lo vi sentado en un café al otro lado de la calle, mirándome fijamente por encima de su taza. No hacía nada, no se acercaba, no me hablaba, pero su presencia era un grito silencioso. Una amenaza constante que erosionaba mi sensación de seguridad. Mi santuario, mi vida ordenada, se había contaminado. La biblioteca, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa de cristal. Cada persona que entraba era una amenaza potencial. Cada sombra en el pasillo me hacía sobresaltar. Yo, un hombre que había construido su vida en torno a la ausencia de conflicto, estaba viviendo en un estado de guerra fría. El punto de inflexión llegó una noche de viernes. Llegué a mi apartamento y encontré la puerta sin el cerrojo puesto. Sabía que la había cerrado. Entré con el corazón en la garganta. A primera vista, todo parecía normal, pero entonces empecé a notar los detalles. Un libro en mi mesa de noche estaba fuera de lugar. La silla de mi escritorio estaba girada en un ángulo ligeramente diferente. Un cojín del sofá estaba invertido. No había robado nada, no había roto nada, pero el mensaje era inequívocamente claro. Puedo entrar cuando quiera, puedo llegar a ti. El terror me paralizó. Me senté en el suelo de mi sala, temblando, sintiéndome completamente expuesto y vulnerable. Mi primer instinto fue rendirme,
Podía ir a la policía, entregarles la memoria USB y lavarme las manos. O podía hacer algo aún más cobarde, borrar los archivos, tirar el cuaderno a la basura y fingir que nada de esto había pasado. Podía volver a mi vida silenciosa, a mi seguridad. Solo tenía que abandonar a Clara a su suerte, dejar que un criminal se saliera con la suya. Ese fue mi momento más oscuro, la confrontación final entre el hombre que era y el hombre que podía ser. Sentado en el suelo de mi apartamento violado, la elección parecía imposible. Por un lado, estaba el instinto de supervivencia, un grito primario que me ordenaba huir, esconderme, volver a la seguridad de mi anonimato. Por otro lado, estaba la cara de Clara, las imágenes de sus moretones, el sonido de su voz temblorosa en las grabaciones, las vidas de esos ancianos estafados. Abandonarlos se sentía como una especie de muerte espiritual. Si elegía mi seguridad por encima de lo que era correcto, podría volver a mirarme al espejo. El silencio de mi apartamento, que siempre había sido mi consuelo, ahora me juzgaba. Y en ese silencio tomé una decisión. El miedo no se fue, pero dejó de ser mi amo. Se convirtió en combustible. Simón había cometido un error fundamental. Al invadir mi casa, no solo me había asustado, me había enfadado y había subestimado a su oponente. Él veía a un bibliotecario tímido, no veía a un hombre que pasaba sus días organizando la suma total del conocimiento humano. Un hombre que entendía que la información, usada correctamente, es el arma más poderosa de todas. Mi miedo se transformó en una claridad fría y metódica. Ya no era una víctima, era un estratega, y mi campo de batalla no sería la fuerza bruta, sino el orden y la lógica. Pasé toda la noche planeando mi contraataque. Hice múltiples copias de seguridad de la memoria USB, encriptándolas y subiéndolas a diferentes servicios en la nube, protegidas por contraseñas complejas. Creé una dirección de correo electrónico anónima y desechable, y luego usé mis habilidades de bibliotecario. Me sumergí en una investigación profunda sobre Simón, no solo sobre sus crímenes, sino sobre su vida, su familia, sus conexiones. Descubrí que su éxito y su reputación dependían en gran medida de su padre, un empresario de la vieja escuela, un hombre conocido por su rigidez y su obsesión por el honor y el apellido familiar. Encontré los nombres de los miembros de la junta directiva de la empresa del padre, los nombres de sus socios más importantes. Identifiqué a sus clientes estafados, encontré sus historias, sus testimonios de cómo Simón se había ganado su confianza para luego robarles. Mi plan no era ir a la policía, al menos no al principio. La policía iniciaría una investigación lenta y burocrática. Simón, con sus abogados y sus conexiones, podría enredar el proceso durante años, tiempo durante el cual tanto Clara como yo estaríamos en peligro. Mi objetivo era más rápido y más quirúrgico. Iba a desmantelar su mundo desde adentro, usando su mayor fortaleza, su familia, como su mayor debilidad. Redacté un correo electrónico. Era breve, profesional y absolutamente demoledor. No contenía amenazas, solo hechos. Adjunté una selección de las pruebas más irrefutables, un extracto bancario que mostraba una transferencia directa de la cuenta de una viuda de 80 años a la suya y una grabación de audio de 30 segundos en la que amenazaba a Clara con una violencia explícita. El correo iba dirigido al padre de Simón y lo puse en copia a cada miembro de la junta directiva de su empresa y a un periodista de investigación financiera cuya reputación era impecable. En el cuerpo del correo explicaba que esto era solo una pequeña muestra de un dossier completo de pruebas que documentaban no solo el fraude sistemático de Simón, sino también un patrón de abuso y acoso. Y terminé con una simple frase. Les informé que el dossier completo sería entregado a las autoridades y a 3 medios de comunicación nacionales en exactamente 24 horas. No pedía dinero, no pedía nada. Simplemente les informaba de un hecho inevitable. Pulsé enviar y sentí como si hubiera lanzado una piedra en el centro de un lago en calma. Sabía que las ondas expansivas serían enormes. Las consecuencias fueron más rápidas y sísmicas de lo que había imaginado. Menos de 12 horas después, el coche de Simón ya no estaba aparcado fuera de mi edificio. Las llamadas de acoso cesaron. La sensación de ser observado desapareció. El silencio volvió a mi vida, pero esta vez era un silencio de victoria. Un par de días después, leí una breve nota en la sección de negocios del periódico. Anunciaba que Simón había renunciado a su puesto en la firma de su padre por motivos de salud y que se había ido al extranjero
para recibir un tratamiento a largo plazo. Era la forma que tenía la familia de enterrar el escándalo, de amputar la parte enferma para salvar el cuerpo. Habían actuado con una rapidez y una eficacia brutales para proteger su nombre. Simón había sido borrado, neutralizado por la misma gente que le había dado su poder. Una semana después, Clara apareció en la biblioteca. La transformación era asombrosa. La tristeza en sus ojos había sido reemplazada por una serenidad y una fuerza que nunca antes le había visto. Se acercó a mi mostrador y por primera vez me sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Me contó que el abogado de la familia de Simón la había contactado. Le habían devuelto hasta el último céntimo del dinero que él le había robado y le habían ofrecido un acuerdo financiero generoso a cambio de su silencio. Más importante aún, le habían garantizado que Simón nunca más volvería a acercarse a ella. Me devolvió el cuaderno de bocetos. Me dijo que mi pequeño acto de bondad, el simple gesto de mantener una puerta abierta, le había dado el tiempo que necesitaba para escapar y el coraje para saber que no estaba sola. Me dijo que yo, el bibliotecario silencioso, había sido su héroe. Mi vida, externamente, volvió a ser la misma. Sigo trabajando en la biblioteca, rodeado de mis libros y mi silencio, pero por dentro soy una persona diferente. La fortaleza que construí para protegerme del mundo ya no tiene murallas tan altas. Descubrí que el verdadero coraje no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día que decide hacer lo correcto. A veces la batalla más importante no se gana con los puños, sino con la inteligencia, la calma y un inquebrantable sentido de la justicia. Ya no soy solo el guardián de las historias de otros. Aprendí a ser el protagonista de la mía y descubrí que el acto más pequeño de bondad puede desencadenar una reacción en cadena, una que puede derribar imperios y, lo que es más importante, salvar una vida.